La Central Unitaria de Trabajadores saluda la presencia de las organizaciones sindicales de la Confederación de Trabajadores de Colombia, lideradas en este momento por su presidente, el camarada Miguel Morantes, y a las organizaciones sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores que han hecho presencia en el día de hoy en este plantón. La Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas han determinado en sus congresos que este día 7 de octubre se debe conmemorar en el mundo la gran jornada por el trabajo decente, fruto de la circunstancia deplorable a que ha estado sometida la humanidad por un modelo capitalista sin rostro social, acumulador de la riqueza, usurpador de los derechos del pueblo y en esencia de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Hace 2 décadas, el movimiento sindical internacional y también el nacional se refería a las grandes conquistas extralegales que se insertaban en las convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo en Colombia, en el sector público y en el sector privado. Y el modelo económico imperante que se inventó y fortaleció el nuevo modelo de contratación laboral basura por la vía de la intermediación laboral, haciendo del trabajo una mercancía, nos tiene hoy, 2 décadas después, pidiendo que por favor nos traten dignamente como trabajadores. Esto es simplemente un llamado al conjunto de la humanidad, en especial a las clases medias y pobres y aquellas que se encuentran en pobreza absoluta, para que en definitiva hagamos causa común, levantemos la bandera de la dignidad por el trabajo decente, levantemos la bandera contra la intermediación laboral que en Colombia, por ejemplo, se aplica a través de los contratos de servicios públicos, a través de los contratos dados por empresas temporales de empleo, las cooperativas de trabajo asociado y la forma corrupta como se inventó el gobierno de Gaviria, los famosos contratos sindicales para desnaturalizar y desviar la filosofía real que inspiró la creación del sindicalismo como una herramienta de lucha para la reivindicación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por esa circunstancia hoy le estamos diciendo al gobierno nacional que debe dejar su retórica cuando se trata de analizar la situación socioeconómica del país, que debe levantar el velo de la mentira cuando dice que ha creado formas de empleo para la juventud, cuando dice que está creando mecanismos para mantener en edad productiva a los ciudadanos de tercera edad, cuando dice que está haciendo esfuerzos para mantener una política de negociación por la vía del diálogo social. Y en la práctica lo que hemos podido observar
es que los pocos acuerdos que se han dado han sido el fruto de la movilización y de la huelga, como pasó a los finales del año 14, cuando el sector agrario, el sector campesino, el sector indígena tuvieron que movilizarse nacionalmente para forzar mesas de trabajo, lograr unos acuerdos que hoy están en duda, no se están cumpliendo, y por eso se está trabajando nuevas formas de movilización y de confrontación al modelo para hacer cumplir esos acuerdos y para ganar los que están pendientes en la medida que nosotros podamos transitar hacia la búsqueda de la dignidad en el trabajo. La crisis no la pagaremos los trabajadores y el pueblo. ¡Viva la lucha por el trabajo decente! ¡Viva! 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 El gobierno nacional, como en el día de hoy, en el famoso foro que se montó en Corferias por el Ministerio del Trabajo, con la presencia del presidente de la República y del ministro del Trabajo, los presidentes de los gremios industriales y comerciales, como también de las 3 centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la CUT. El gobierno nacional cínicamente dijo que la negociación colectiva y el diálogo social se expresaba, y el mejor ejemplo que tenían era el acuerdo que se había hecho con el magisterio colombiano. Pero le quieren ocultar al país que cuando el magisterio colombiano planteó negociación y planteó la necesidad de una huelga, si el gobierno no se sentaba con seriedad a discutir el pliego de peticiones, la ministra de Educación manifestó que era bajo sus condiciones que se negociaba o se levantaba esa mesa, y no habría negociación hasta tanto el magisterio dejara de insistir en una huelga. Pues conjuntamente con la CUT, la fórmula de trabajo fue negociación con huelga y movilización. Y es así como Bogotá tuvo que paralizarse. Buenos días. Es así como el gobierno tuvo que sentarse a negociar un acuerdo formidable que generó política pública nueva sobre el tema de la educación. Entonces es aquí donde nosotros decimos: la negociación con FIECODE fue el fruto de la movilización, de la protesta y de la negociación en la mesa de trabajo. No fue una dádiva ni una fórmula hipócrita a través de un formulismo de diálogo social que, como la Mesa Nacional de Concertación, habla de todo, no produce consensos, pero el gobierno aplica el centralismo democrático decidiendo él qué es lo que ha de hacerse con salario mínimo. Dijo hoy que tiene una política de previsión respecto a lo que ha de ser el apoyo a los pensionados y a los ciudadanos de tercera edad que tienen serias dificultades de subsistencia, e informó de unos paliativos que van a trabajar por la vía del SENA y otros organismos del Estado. Pero nosotros consideramos que eso hace parte, una vez más, de unos formulismos para distraer la atención, aparentar que se está trabajando en serio, porque le ocultan al país que un 78% de los ciudadanos colombianos mayores de 65 años no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a las cajas de compensación, y lo más grave, de ese 78%, el 80% no tiene recursos para la subsistencia. El ministro de Agricultura el domingo
le dijo al país a través de la prensa que iban a incorporarle miles de millones de pesos al tema de la agricultura para la redención social en el campo. Eso sí, a través de unos gremios desprestigiados, plutocráticos, que han hecho de ese tipo de relación con el gobierno un negocio, y olvidando que la gran mayoría de colombianos en el sector rural y campesinos son los indígenas, los pequeños parceleros y los trabajadores rurales no asalariados, y en esa pincelada del ministro de Agricultura no cuentan. Es decir, que hay nuevamente una renovación de una concepción económica neoliberal que solo indica que la plata va para quienes tienen la plata, pero no para los pobres campesinos, que hoy en Colombia son 6 millones de desplazados. Son más desplazados que los desplazados de los países en guerra en el Medio Oriente. De eso no habla el presidente, de eso no habla el ministro del Trabajo, de eso no habla el ministro de Agricultura. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores sigue insistiendo que la fórmula para lograr negociación y concertación es la movilización, el paro y la huelga. También informó el ministro del Trabajo al presidente que una de las banderas a agitar en su política social es lo que están haciendo con los jóvenes. Como quiera que en Colombia ser joven para tener acceso al mundo del trabajo es un delito, porque no se le contrata en razón a su inexperiencia o a su misma edad. Entonces se inventaron la fórmula de crear contratos de trabajo por 6 meses y rotados con otros jóvenes para otros 6 meses, y el joven se gana la gratitud y la benevolencia del gobierno de darles un crédito para que el empresario futuro pueda constatar que ya tiene 6 meses de experiencia. ¿Pueden ustedes concebir y aceptar semejante demagogia? ¿Pueden ustedes considerar que esa es una política social ligada a la juventud para darle el derecho que les corresponde de estar incorporados al mundo del trabajo con dignidad? ¿Pueden ustedes aceptar que esa sea una política real de generación de empleo decente cuando están ocultando que el 37% de la juventud colombiana no tiene acceso al empleo y que no van a tener acceso por muchos años a una posibilidad de pensión de jubilación? Máxime si los ciudadanos que de aquí a 50 años no van a tener posibilidad real de una pensión de jubilación. De fondo, entonces, lo que la CUT plantea es que este no es un tema de pequeña envergadura que se analiza y soluciona en pequeñas mesas de conversión de diálogo social para distraer la real problemática que existe en el país. De fondo, aquí el gobierno futuro, porque no este, que está casado ideológica y políticamente con la cultura del neoliberalismo económico, debe cambiar las estructuras del Estado para hacer de él una real democracia participativa, como lo demanda la Constitución Nacional. Pero tiene que empezar entonces es por romper el madridazgo con el Fondo Monetario Internacional, con la OECD, que son quienes están dictando las doctrinas para que este gobierno las aplique, sin importarle que es el tercer país de mayor inequidad social en América Latina. Es ahí a donde debe ir el gobierno a buscar la solución. El gobierno tiene que revisar, si no cancelar, como lo estamos exigiendo, los negocios que hizo con los tratados de libre comercio, en donde ha únicamente
profundizado la inequidad social, está acabando con la pequeña y la mediana industria a tal extremo que el Congreso de la ANDI tuvo un conato de rebelión y de reacción, porque la industria nacional va a ser sustituida por la importación de productos. Causa común a nivel internacional para poner en cuestión este tema de los tratados de libre comercio y este tema de la entrega de la soberanía nacional al Fondo Monetario Internacional y a la OECD. Hoy en día los asuntos de geopolítica, los asuntos de economía, para acreditar si un país es viable o no es viable, no lo determina su constituyente primario, el pueblo, sino se determinan desde posiciones eurocéntricas, que es en donde definen a quién financiar y a quién no financiar, dependiendo de sus intereses globales macroeconómicos de los grandes capitalistas del mundo. Por estas circunstancias, camaradas, nosotros como Central Unitaria seguimos invitando a hacer causa común campesinos, indígenas, jóvenes estudiantes, jóvenes desempleados, trabajadores sindicalizados, para hacerle frente a este modelo. Y hoy es el día más indicado para hacer ese llamado. ¡Viva la unidad de los trabajadores colombianos! ¡Viva! 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 ¡Viva la Confederación de Trabajadores de Colombia! ¡Viva! ¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva!